Dodge es una de las grandes marcas americanas con más de 110 años de historia, reconocida desde sus orígenes por ser una marca rebelde, tecnología innovadora, vehículos deportivos, pero últimamente han sido reconocidos principalmente por mantener con vida a los muscle cars, grandes vehículos con motores poderosos, V8, pero causaron revuelo en 2022 cuando presentaron un vehículo concepto eléctrico para reemplazar a los muscle cars tradicionales. Y ahora somos de los primeros en tener la oportunidad de probarlo. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Dodge Charger Daytona 2024. Vamos a verlo. Las dos versiones del Daytona que están ofreciendo inicialmente es el RT, es el base, que ofrece hasta 496 caballos de potencia o 370 kilovatios y 404 libras-pie o 548 newton-metros de torque. En cuanto a la versión más poderosa, el Scat Pack, ofrece hasta 670 caballos de potencia o 500 kilovatios y 404 libras-pie de torque o 548 newton-metros. Igual, porque utilizan los mismos motores, al frente y atrás, cada uno de 250 kilovatios. En cuanto a la batería, 100.5 kilovatios hora. En cuanto a la capacidad útil, 93.9 kilovatios hora. Esa es una batería de 400 voltios. Y en cuanto a su capacidad de carga, hasta 183 kilovatios. Dependiendo del modelo que elijas, la autonomía varía. El modelo RT ofrece hasta 308 millas o 496 kilómetros, mientras que la versión más poderosa, el Scat Pack, ofrece hasta 241 millas o 388 kilómetros. El peso también varía, entre 5.698 y 5.767 libras. Esos son entre 2.585 y 2.616 kilos. En cuanto a aceleración, la versión más rápida, 3.3 segundos de 0 a 60, mientras que la versión máxima en ambas versiones, 135 millas por hora. Ahora vamos a probar el Drift Mode. ¿Y cómo se activa? Estoy aquí con Dani, que es un piloto profesional, está dedicado a esto. Vamos a ir a Race Options. Dentro de los Race Options vamos a encontrar el modo Drift Donut. Lo podemos seleccionar hasta el máximo o mínimo nivel. Lo vamos a poner al máximo nivel. Vamos a activarlo. Todo cambia, el sonido. Ya nos está diciendo, todo está desactivado. Shifter must be en D y ya me dio la confirmación. Vamos acá, 50%. Vamos aquí. Ups. It happens. A ver, 50. I'm gonna try back. Let me try again. Okay. Think Just I am, a little too much throw, a little too much accelerator. Ok. Vamos a tratar de nuevo, un poco más gentiles. ¿Ready? Let's do it. Un poco más gentil. Oh, sorry. That's all right. Keep going. Keep going. Off and go. Nope. So one of the things you want to think about is lift off the accelerator, let the weight go to the front, and then turn. The back end will be light at that point. Yep. And it helps initiate the drift. Okay. Hey, let's do it. Okay, aquí. Yes. Too much gas. Oh, terrible. It's a little different from combustion engine. Es verdad, you're right. Trae un ancho de hasta 84.3 pulgadas o 2 metros 14. Altura 59 pulgadas o 1 metro y medio. Distancia con el piso 5.6 pulgadas o 14.3 centímetros. Por el frente, empezando por el parabrisas, encontramos dos cámaras de video y sensores, porque este vehículo, además de traer el sistema de conducción semiautónomo, trae un dashcam. En cuanto al capó, ha sido esculpido en los lados para definir los músculos de este vehículo. Sin embargo, una de las grandes diferencias que encontramos con la generación anterior es que trae este alerón delantero. Y este es el resultado de tener una plataforma eléctrica, porque no necesita cumplir con las regulaciones necesarias en cuanto a distancias entre capó y motores tradicionales por cuestiones de seguridad. Así que han aprovechado esa diferencia para crear este alerón muy bien disimulado y totalmente funcional.
ayuda a estabilizar el aire y llevarlo sobre el capó y luego sobre el parabrisas y el techo. Eso ayuda muchísimo, sobre todo a altas velocidades, a mantener plantada la punta. En cuanto a la parrilla, en los extremos encontramos el sistema de iluminación, utilizan tecnología LED y proyección. Lo que han hecho es crear esta línea de iluminación en la parte baja de la parrilla que atraviesa de esquina a esquina. Eso ayuda a darle mayor amplitud, sensación de anchura y mayor estabilidad. En el centro encontramos el emblema. Muchos pensarán que esto es completamente nuevo, pero no, es uno que se venía usando entre las décadas de los 60s y 80s. Sobre este encontramos una cámara de video. Bajando un poco más tenemos la parrilla secundaria, la baja, totalmente funcional para dejar pasar el aire frío hacia los intercambiadores de calor. Pero un detalle que hay que destacar es que el diseño de esa parrilla con estas unidades verticales viene inspirado del Charger de los 60s. Este no es el único lugar donde vamos a encontrar detalles inspirados en ese modelo original del Charger. El Daytona ofrece un Frank totalmente funcional, hasta con su propio sistema de iluminación. Detrás de este encontramos algunos de los componentes del sistema eléctrico. Sus asientos posteriores. Primero, para ingresar a ellos tenemos una correa aquí atrás, la jalamos y la butaca delantera se mueve automáticamente. Ingresamos y se retrae automáticamente también. Miren la cantidad de espacio que queda entre mis rodillas y el asiento delantero. Teniendo en consideración el tipo de vehículo que es, ofrece muchísimo espacio. Vemos aquí en la consola central calefacción para los ocupantes posteriores, 2 puertos USB del tipo C y vents de aire acondicionado. Además, el túnel entre los dos ocupantes es relativamente bajo, así que no quita mucho espacio. Miren la calidad de los materiales que están utilizando. El patrón de diseño se ve súper chévere. Además, ese es el tipo de alcántara con cuero liso. Sienten y se ven muy bien. Aquí en el centro tenemos el apoyabrazos central clásico con 2 espacios para vasos y botellas, los mismos materiales que habíamos visto antes. Ahora miren la cantidad de espacio que tengo entre el techo y mi cabeza. Tengo por lo menos 3 dedos de distancia. Tenemos que ver, ¿no? Lo que tenemos aquí es un techo panorámico enorme. Ahora, lo que nos han dicho es que han reducido la penetración de rayos UV en 14%. Normalmente este tipo de techos a mí no me gusta mucho, pero como ven, lo han opacado lo suficiente para no permitir que los rayos de sol penetren demasiado y no solo dañen a las personas y el interior del carro, sino que no sea tan fastidioso y sobre todo en climas cálidos muy soleados como este, porque estamos en Arizona, en medio del desierto, y nos está bloqueando lo suficiente el sol. Aquí al lado tenemos plásticos duros, aquí a los lados, y tenemos un poquito de colchón aquí en el apoyabrazos. En cuanto al vidrio, es lo suficientemente grande para dejar pasar luz y los ocupantes posteriores estén lo suficientemente cómodos. Ahora, para salir jalamos la misma correa, dejamos que el asiento delantero se corra y listo. Ahora vamos a probar el launch control. Tenemos un cuarto de milla acá, una pista solo para nosotros. Entonces, para activar launch control, lo que hacemos es simplemente vamos a los modos de manejo. Vamos a ir al modo drag. Ok, estamos en modo drag. Ahora aquí a la derecha tenemos launch control. Vamos a coger máximo y vamos a activarlo. Ahora sí, vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a acercarnos. Pre-stage, listo. Ahora stage 1. ¿Sabe qué me ha sorprendido? Que la aceleración no es tan brutal como la esperaba. Yo estaba esperando un ¡buah! No. Ha sido optimizada la dosificación para minimizar tu tiempo, literalmente. Entonces, realmente donde te tienes que preocupar tú como piloto es en tu tiempo de reacción. Que por cierto, el mío fue terrible. Pero muy interesante la sensación. ¿Tratamos de nuevo? ¿Por qué no? Ya estamos acá. Para activarlo ya sabemos cómo es. Ahora, la operación es literalmente como en cualquier otro carro. Pedal de freno a fondo, pedal de acelerador a fondo y cuando estás listo simplemente sueltas el freno. Vamos a probar una vez más. Stage, freno a fondo, acelerador a fondo. Go. Ese debería haber estado mucho mejor. Vamos a ver los tiempos. Es bien interesante en estos carros eléctricos como en todos estos modos de conducción
cambia mucho frente a lo que estamos acostumbrados con vehículos con motores a combustión tradicionales. Ya lo vimos en el circuito, lo hemos visto también en el drift y ahora lo hemos visto en cuarto de milla. El drift fue lo que más se me complicó a mí. Tengo que aprender a controlar ese drift en ese carro, porque a pesar de que no soy un drifter profesional, nunca se me ha hecho tan complicado llevar los drifts en los carros con motor a combustión regular, pero en este se me ha hecho poco natural. Entonces siento que todavía me falta explorar aún más la curva de aprendizaje, y eso es lo que hace emocionante manejar este tipo de carro, por lo menos para mí, aprender una nueva habilidad. Tiene un largo total de 206.6 pulgadas o 5.25 metros. En cuanto a su distancia entre ejes, 121 pulgadas o 3.1 metros. Por el lado, lo primero que llama la atención es que han mantenido las proporciones y la estética de los muscle cars Dodge que habíamos visto recientemente. De hecho, los diseñadores nos dijeron que esa fue una de las grandes prioridades. Mantener esa línea clásica. No quieren diferenciarse demasiado y llamar la atención por las razones equivocadas. En las cuatro esquinas encontramos ruedas de 20 pulgadas. En esta versión Scat Pack sabemos que la versión RT, la base, trae ruedas de 18 pulgadas, pero en esta unidad calza neumáticos 325/35 aquí atrás. En el eje delantero son 305/35, también de 20 pulgadas. En cuanto a su sistema de frenos, en el eje posterior tiene rotores ventilados de 410 milímetros. Esos son 16.14 pulgadas. En cuanto a sus calipers, trae 4 pistones, mientras que en el eje delantero, en la versión Scat Pack, trae también de 410 milímetros o 16.14 pulgadas. Los calipers con 6 pistones. Ahora en la versión RT trae las mismas dimensiones de frenos en el eje posterior, pero en el eje delantero los rotores son un poquito más compactos, 354 milímetros, esos son 14 pulgadas. En cuanto a su estilo, vemos que el techo no cae mucho en la parte posterior. Eso es porque están tratando de maximizar la capacidad y comodidad para los ocupantes de la banca posterior, pero han tratado de disimularlo a través de la caída en la parte superior del greenhouse. La línea de carácter parte desde la parte posterior del vehículo, clásico en los dos, y atraviesa todo el vehículo hacia la parte delantera, y vemos que donde desaparece es donde empieza a destacar los músculos del guardafangos delantero. Y por cierto, este Daytona es más ancho que las versiones wide body que habíamos visto en el Charger y en el Challenger anterior. Han eliminado las manijas tradicionales reemplazándolas por unas operadas eléctricamente y han tratado de mantenerla al ras para mejorar el flujo de aire. En cuanto a sus espejos exteriores, en esta versión tope de gama trae fibra de carbono, se ven espectaculares. Vemos cámaras de video instaladas debajo de este. Están instalados directamente en las puertas, no en el pilar A. En esta versión Scat Pack vemos el emblema aquí en la parte posterior del guardafangos delantero. Por el frente, lo primero, las puertas. Están utilizando plástico que se asemeja a cuero pero no lo es rígido. Están utilizando estas costuras en rojo que no se ven mal, aportan un poquito al tono deportivo que este carro necesita. Ahora bajando un poco tenemos este tratamiento tipo fibra de carbono que se siente bastante bien. De hecho, este es el paquete de fibra de carbono, así que esto es real. Vemos que han cambiado, han ajustado el diseño de los paneles de las puertas, se ven mucho más modernos. Una de las razones por las que han conseguido esto es porque han reemplazado las palancas clásicas para abrir las puertas y las han reemplazado por un botón, así que la operación es eléctrica. Eso ha permitido liberar un poco de espacio y darle rienda suelta a los diseñadores para ello. Vemos que han ajustado la botonería. Este es un estilo, materiales y un diseño que no habíamos visto en ningún otro vehículo, así como el rotor para ajustar los vidrios exteriores. Tenemos 2 memorias para el asiento del piloto. El copiloto no los tiene. Bajando otro poco tenemos espacios útiles. Vemos cómo han inclinado el posavasos para permitir la entrada. Aquí al frente, para quienes se preguntan, esta es una alternativa mecánica para poder abrir las puertas. Eso es para no depender de la carga eléctrica o el sistema eléctrico para poder hacerlo. Es una cuestión de seguridad. Vemos los asientos. Sabemos que existen un par de alternativas. Las que tenemos ahora están bien buenas, son de una sola pieza, rojos con cuero liso y además alcántara. Este patrón de diseño me recuerda mucho a los tableros electrónicos, creo que de ahí viene la inspiración. Te dan la alternativa para poder pasar los arneses, así que si quieres llevar tu carro al circuito, este carro está preparado para ello. Buenos apoyos laterales, bastante colchón, así que no se han alejado mucho en cuanto a la comodidad de los asientos tradicionales que encontramos en este tipo de vehículos. Esa es otra de las prioridades, mantener ese tipo de detalles, así como el cojín horizontal, también bastante robusto pero muy cómodo. Los ajustes son eléctricos, vemos los ajustes clásicos para la banca horizontal, vertical,
así como los apoyos lumbares. Y también podemos extender la banca horizontal para viajes largos, mucho más cómodos. Los pedales están utilizando metal, son colgantes. Tenemos un pedal muerto al lado izquierdo. Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos botones con el que podemos ajustar el sistema de iluminación. Podemos abrir el frunk. En cuanto al vents de aire acondicionado, bien pequeñitos. Los materiales que están utilizando para recubrirlos está bastante bueno. Entramos a la cabina. Y lo primero que me llama la atención es este volante. Completamente nuevo, por primera vez en algún vehículo. Exclusivo para este modelo, vemos la parte baja y la parte superior planas. La parte superior para poder liberar visibilidad hacia afuera y la parte baja plana para liberar espacio. Para encender el vehículo tenemos el botón de encendido aquí en la columna central. Y se despierta como con un detonante. El panel de instrumentos completamente digital, dependiendo del modelo que tengas varía. Aquí en el Scat Pack viene con la pantalla de 16 pulgadas. El RT trae de serie una pantalla de 9 pulgadas. La opcional es de 10.25 pulgadas. En cuanto a la de infoentretenimiento, 12.3 pulgadas. Mantiene la navegación que habíamos encontrado en los otros productos con el sistema Uconnect 5. Bastante intuitivo, bastante fácil, bastante rápido. Lo han adaptado a este modelo, dándole prioridad a la carga eléctrica de la batería. Continuando con el volante, sabemos que la apertura superior la han ampliado para poder maximizar la visibilidad hacia el panel de instrumentos. Han conseguido un volante muy lindo y único. En este caso tenemos cuero liso, perforados con estas costuras rojas que hace que se vean muy bien. Tenemos muchos botones en ellos. En el aspa derecha tenemos los controles para el sistema de cruise control activo. Al lado izquierdo tenemos los botones para controlar la información que se presenta frente al conductor. Bajando otro poco es donde vemos novedades. Tenemos al lado izquierdo 3 botones. Con los botones de los extremos, las flechas, nos permiten controlar los modos de manejo, que son muchos. Se despierta siempre en automático. Tenemos la opción de Wet Snow, condiciones deslizantes. Custom es para tus preferencias, tú mismo lo programas. Y si vamos por el otro lado, tenemos el modo Sport, Track, Drag. Ahora, entre los botones con los que controlamos el modo de manejo, tenemos uno central que dice Drive Mode. Si lo presionamos, nos va a llevar directamente al modo Custom, el que tú has programado. Al lado derecho, en el volante, encontramos el Power Shot. Power Shot nos da 40 caballos adicionales por 10 segundos. Vamos a dejarlo en modo automático por ahora. Tenemos paletas detrás del volante. Sabemos que ese tipo de vehículos no trae una transmisión regular. Sin embargo, con estas paletas podemos controlar los modos de regeneración del vehículo, y son 3. La posición del volante la podemos acomodar de manera telescópica y vertical, y lo hacemos a través del control al lado izquierdo de la columna de dirección. Tenemos un enorme heads-up display. En este caso es de 8 pulgadas y la información que proyecta depende de los modos de manejo que hayas elegido. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí quiero señalar algunos que son especiales para este tipo de vehículo. Entonces, si llegamos al carrito, vamos a encontrar al vehículo eléctrico, que nos da toda la información relevante a la conducción eléctrica, incluyendo la historia. Tenemos un dashboard donde encontramos los modos más importantes. Podemos controlar los modos de manejo que ya hemos mencionado. Tenemos las páginas de desempeño que hemos visto también en otros productos SRT en el pasado. Y tenemos Race Options. Con estas podemos controlar los modos especiales, Launch Control, Drift Mode, y es bastante fácil de operar. Ahora, continuando con el diseño de la cabina, bajamos un poco y encontramos esta barra donde vemos los controles para el sistema de aire acondicionado. Otro poco más abajo tenemos los vents de aire acondicionado. Entre ellos tenemos el botón para las luces de emergencia. Otro poco más abajo encontramos unos botones con los que controlamos el sistema de sensores posteriores para estacionamiento, el sistema de mantenimiento en carril, control de tracción, launch control y 2 puertos USB. Este vehículo tiene la opción para poder conectar con Apple CarPlay y Android Auto. Otro poco más abajo tenemos bastante espacio útil. En uno de ellos, en el derecho, tenemos la oportunidad de poder mantener nuestro teléfono móvil de manera segura, y además podemos allí mismo mantenerlo asegurado, porque el material que están utilizando es un plástico con suficiente tracción para que no se esté deslizando, y además tenemos cargador inalámbrico. Una de las cosas que me ha gustado en este carro en cuanto a innovación de diseño es que la palanca para operar la transmisión es del tipo pistola. El botón es casi todo el largo de la palanca, así que es bastante fácil de operar.
Otro poco más abajo tenemos espacios para vasos y botellas, y entre estos tenemos uno que nos puede permitir ubicar el teléfono móvil, o podemos alojar la llave. Aprovecho para mostrárselas. Me encanta porque en la parte posterior han mantenido este diseño con fibra de carbono con el nombre Dodge. Mantiene un diseño nuevo. Este diseño en llaves no recuerdo haberlo visto en estos productos. No, sí, lo habíamos visto en los productos de lujo y ahora lo estamos viendo acá. Tenemos la opción de operar los pestillos, encendido remoto, poder abrir la cajuela posterior y el botón de pánico. Aquí en el centro encontramos el botón de encendido, el freno de emergencia eléctrico y el apoyabrazos. Me recuerda mucho a los que habíamos visto en los otros Dodge, tanto el Challenger y Chargers anteriores. Le están dando prioridad al conductor. Si abrimos la compuerta, encontramos espacios útiles con puertos USB del tipo A y un tomacorriente redondo. Y habíamos visto los asientos muy lindos. Ahí vemos los paneles de las puertas. ¿Ven lo iluminados que están? Estos tienen más de 60 colores que se proyectan por todo el interior del vehículo. Y no solo tú puedes elegirlo, sino puedes elegir un modo activo que va variando dependiendo del carácter del vehículo, el modo de manejo, el tipo de conducción que le estás dando. Y si abres la puerta también cambia. Entonces es activo. Y como ven, están por todo el interior. Aquí al frente vemos una pequeña chapita que dice Daytona. Sabemos que cuando salga la versión con motor a combustión, en lugar de decir Daytona va a decir Charger. Vemos un poco de alcántara ubicado aquí frente al copiloto. La guantera es relativamente grande. El espejo central tiene un espejo muy pequeñito. El sistema de iluminación trae tecnología LED. El tapasol tiene espejo, su propio sistema de iluminación con LEDs y se puede ampliar. Y por cierto, están utilizando alcántara, se siente muy bien y además tenemos 3 botones para los garajes. La bocina. Su parte posterior, empezando por arriba, vemos que en la parte superior del parabrisas, por dentro, han instalado el sistema de iluminación para el sistema de frenos. Muy bien disimulado. Ahora, el espacio visible por el que puedes ver a través del parabrisas se ve reducido. Ahora veremos por dentro si realmente la visibilidad es muy limitada. Bajando un poco más abajo encontramos este alerón instalado sobre la compuerta hacia el área de carga. Otro poco más abajo vemos el sistema de iluminación. Mantienen el diseño tipo circuito continuo, utilizando tecnología LED de esquina a esquina. Se ve muy bien y están jugando con las dimensiones porque tienen cierta profundidad. En las esquinas vemos también tecnología LED. En el centro, el emblema, tal como lo habíamos visto al frente, lo estamos viendo aquí atrás. Sobre este tenemos cámara de video, así que tenemos cámaras 360 grados. Otro poco más abajo, sobre el mismo paragolpes, encontramos sensores para facilitarnos el estacionamiento. En las esquinas vemos estos túneles de aire aparentemente funcionales y en cuanto a su diseño, consistentes con lo que habíamos visto en la parte delantera. Ya hemos visto que vienen inspirados en el diseño del Charger original de la década de los 60. Otro poco más abajo encontramos en el centro, en el paragolpes, estampado el nombre Daytona. Y más abajo vemos el nombre Fratsonic. Ese es el sistema de sonido desarrollado exclusivamente para este vehículo, que por cierto, la patente todavía está pendiente. En cuanto a su espacio de carga, detrás de la segunda banca de asientos, 22.8 pies cúbicos o 646 litros. Si le plegamos, maximizamos el espacio hasta 38.5 pies cúbicos o 1090 litros. Ese es un incremento de 133% frente a la generación anterior del Charger. Si vemos detalles, encontramos un sistema de iluminación con tecnología LED. Debajo del piso encontramos un poquito de espacio útil donde vemos alojados el compresor, porque este carro trae ruedas Ramflat, no trae rueda de repuesto. Y otro detalle que me ha gustado mucho es donde han ubicado el botón para cerrar la compuerta. En lugar de ponerlo aquí, donde tradicionalmente está, lo han instalado aquí al lado. Es algo que habíamos visto en los productos estelantes. Es algo que habíamos visto en los productos estelantes y ahora lo han incorporado en este. Bueno, a primera impresión se siente muy amplio dentro de la cabina. Algo que en los Chargers y Challengers anteriores no es que faltara mucho, pero sí se siente mayor espacio. Me encanta el sistema de iluminación, la forma en que han trabajado el diseño, la hospitalidad dentro de esta cabina, porque no solo se trata de una cabina amplia, sino que da la sensación de ser aún más amplia, extremadamente hospitalaria, algo que los vehículos del segmento, los muscle cars, siempre han destacado, por lo menos para mí, de sentir como si estuvieras
estás en la sala de tu casa. Este carro no ha dejado de hacerlo. Al contrario, lo han llevado un poco más allá, porque además de sentirte así, sientes que estás al frente de pantallas planas ultramodernas. Así que han implementado lo último de tecnología que hemos visto en la industria automotriz en estos vehículos. Entonces, no están tratando de hacer un retro moderno como habíamos visto en otros casos en el pasado. En este caso están haciendo algo diferente. Lo están tratando como un vehículo moderno con características de muscle cars. Y creo que han hecho algo bien interesante. El resultado, sin duda, es algo que no esperaba y creo que vale la pena darle una mirada. En cuanto a la dinámica, este carro realmente es muy suave. Ahora estamos en el modo más tranquilo. Algo característico en los vehículos eléctricos. Sabemos que han reforzado en cuestiones de sonido los vidrios exteriores para darte esa hospitalidad. Me recuerda un poco, ¿saben qué? Al Lamborghini que habíamos probado hace poco, al Revuelto. Y cuando sales por la mañana está en el modo más tranquilo. No quieres molestar a los vecinos, despertar a la familia, porque este vehículo se despierta en ese modo automático. Ahora, si queremos moverlo al modo Sport, ya el tono cambia. Y las características del carro cambian. Sabemos que la suspensión es ajustable. Sabemos que la respuesta del acelerador también cambia, dándote una experiencia mucho más dinámica. De 0 a 60 en 3 segundos y medio, teniendo en consideración que es un vehículo de 2 toneladas y media. Hace un buen trabajo. Se siente bien plantado al piso. Eso es porque sabemos que la batería toma toda la parte baja del vehículo, como lo hemos visto tradicionalmente en los carros eléctricos. Esa reducción en el centro de gravedad la han aprovechado de la mejor manera posible. Creo que es un carro que se siente muy bien balanceado. El sonido evidentemente no es el de un muscle car tradicional, ni siquiera de un carro a combustión. No tratan de imitarlo y creo que hay que darle crédito por eso, porque muchos esperábamos que quisieran replicar el sonido de los muscle cars, pero no, han desarrollado uno característico, único. Bueno, ahora estamos entrando al circuito. Vamos a aprovechar que lo tenemos a nuestra disposición para ver qué tal se comporta. Ok, tenemos el circuito para nosotros solos. Vamos a probar a ver cómo nos va en esta primera experiencia en el Dodge Charger Daytona completamente eléctrico. De arranque, el sonido. Es un sonido diferente al que estamos acostumbrados, sin duda. Sin embargo, se nota un poco la diferencia. No están tratando de imitar a un V8. Lo que están haciendo es simplemente darte una experiencia, digamos, con un rugido similar, pero no tratan de imitarlo. Oye, este carro empuja muy bien, como cualquier carro eléctrico. La distribución de peso está muy bien realizada. La distribución de entrega de potencia muy bien realizada también. Vamos a ver los frenos. Lo paran bastante bien, nada mal, teniendo en consideración que este es un carro de 2 toneladas y media. Quizás en esta entrega de potencia inicial es un poquito agresivo. Hay que modular el acelerador, ser un poquito más gentil al momento de presionarlo. Es decir, como ya lo habíamos vivido con el Hyundai Ioniq N en Laguna, es un nuevo proceso de manejo, realmente una experiencia diferente. Igual tenemos que ser agresivos con los frenos para la distribución de peso. O sea, quienes han desarrollado este carro definitivamente saben lo que están haciendo. Gente que tiene experiencia con el desarrollo de vehículos de alto desempeño en el segmento de los muscle cars. Los neumáticos hacen un gran trabajo, definitivamente han sido desarrollados especialmente para este vehículo, para poder soportar la cantidad de peso que tenemos ahorita. Esto no es fácil para el carro, tremendo esfuerzo para todos los sistemas, pero ¿saben qué? Se siente bien el carro. En conclusión, lo que ha hecho Dodge es desarrollar un vehículo que toma algunos elementos en cuanto a dinámicas de los muscle cars tradicionales modernos y los han implementado en una plataforma completamente nueva, una distribución de peso totalmente diferente, pero sin embargo han conseguido ofrecerte una experiencia de manejo
que de alguna manera toma esos elementos de emoción y dinámica de los muscle cars tradicionales. No es un vehículo con tracción posterior exclusivamente, pero la forma que está distribuyendo la potencia a las 4 ruedas está haciendo de manera inteligente, teniendo como prioridad esa sensación, esa dinámica y el sonido que han instalado y cómo lo han programado. No solo es único, diferente, pero toma ese gorgoteo de los motores V8 tradicionales y los está llevando a otro nivel, a otra experiencia. Se nota que no están tratando de imitarlo, porque podrían hacerlo. Sin embargo, lo que están haciendo es creando su propia personalidad, su propia emoción, su propio sonido. Y algo que no había pensado antes, el sonido que está ofreciendo el carro mientras lo estamos manejando, nos está dando una buena referencia en cuanto al comportamiento del vehículo como tal, que es algo que no habíamos conseguido vivir en un producto como el Hyundai. En estos muscle cars, donde todo es más exagerado, se sienten más esa atención a detalles en cuanto a emociones, sensaciones, dinámicas. En líneas generales, me parece un muy buen producto. No pensemos en este carro como un muscle car tradicional, porque no lo es. Es un carro completamente diferente, pero sí toma elementos claramente de los muscle cars y está adaptándolos a este nuevo paquete de tecnología y dinámicas que ofrece una plataforma de un vehículo eléctrico. Así que ahí lo tuvieron al Dodge Charger Daytona 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión RT por $61.600. La versión que hemos probado hoy, la Scat Pack, empieza en $75.200. Entre sus competidores directos no se me ocurre ninguno. El único que se me viene a la mente como secundario es el Ford Mustang Mach-E. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos que tomar dinero de los fabricantes para poder traerles estas pruebas de manejo. Si quieres apoyar este esfuerzo con dinero, te dejo un link abajo. Y si quieres apoyar pero no tienes dinero, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, no te cuesta nada. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran. Que habíamos visto los productos Stellantis y ahora lo han incorporado en este. ¿Qué hice con la llave? ¡Ah! No, la dejé afuera. Loco. ¡Ah! Loco, ahora sí creo que me no puede ser. ¡Ah! Puta, porque siempre me pasa lo mismo. ¡Ah! Parece que lo hiciera a propósito, pero te juro que no. Ah. ¿Qué hice con la llave? ¡Tuto! La tenía en el bolsillo. Parece que lo hiciera a propósito, pero no.